Bueno, vamos a hablar ahora de un tema, de una columna que a mí me encanta. Me encanta. Ajá. Porque no es la típica nota, entrevista a un médico que nos habla de los médicos que hablan difícil. Habló de humoral, la gente está diciendo humoral en sentido de humor, no sé, bueno, de un día lo vamos a explicar. Pero bueno, vamos a hacer nuestra columna de historia y salud. O sea, un hecho histórico, alguna cuestión que tenga que ver con historia argentina o internacional, y alguna intervención que tenga que ver la salud con esos personajes o esos momentos históricos. Hoy vamos a hablar como siempre, nuestro columnista estrella, profesor de la UBA, profesor de historia, el profesor Galante. ¿Cómo estás, Galante? ¿Qué tal, Donato? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Con los 8 minutos en la cabeza, ¿no es cierto? Sí, vamos. Vamos todavía con los 8 minutos en la cabeza, ¿eh? Bueno. El esfuerzo de sí. Y estamos todos aprendiendo esto, somos hombres multirrubro, así que... Bueno, vamos a hablar de la salud de la compañera Eva Perón, de Evita, Capitana, y cómo influyó de alguna forma su salud, su estado de salud en la política argentina y la política argentina en su salud, ¿no? Contanos. A ver, Eva Perón es un tema muy importante. Popularmente se conoce, Evita falleció el 26 de julio del 52, a los 33 años, en el famoso horario que vos debés saber. Sí, 20-21. ¿No? 20-25. 25, bueno, a los 21, bueno. Ahí andamos. Sí, estamos según el reloj. Hay toda una polémica alrededor de la enfermedad y la muerte de Evita, sobre todo de la enfermedad, respecto de cuándo esta tuvo su origen, cómo, y sobre todo sobre si Evita sabía o no lo que le iba pasando. Obviamente hay versiones muy gorilas, para decirlo mal y pronto, es decir, muy antiperonistas, que hablan de un descuido de Perón, que le ocultó la enfermedad. ¿Pero de qué enfermedad estamos hablando? De cáncer de útero. Cáncer del cuello uterino. Sí, cáncer de cuello uterino, para decirlo más exacto. Cuando, según testimonio del padre Hernán Benítez, cuando le dieron el diagnóstico final a Perón, el definitivo, octubre del 51, es decir, 6 meses antes aproximadamente, así, un poco más. Cáncer de útero vaginal avanzado con peligrosas ramificaciones. Eso decía los médicos argentinos, que finalmente diagnosticaron eso. Se supone que Evita comenzó a sentir algunos malestares un año antes, por lo menos. Hay un día clave. Digo, el primer desmayo, ¿no? Es el 22 de agosto del 51, el día del renunciamiento histórico. Allí Evita probablemente ya fuera muy consciente de, no se sabe qué enfermedad, pero sí de que estaba enferma. A ella le decían, creo, corregime por favor, le decían que tenía apendicitis y que incluso la iban a operar de apendicitis. En realidad ella tuvo una operación de apendicitis en el año, si no me equivoco, en el 49 o 50. No, en el 50. La operada por el doctor Ivanišević, el ministro de Educación en su momento. Pero Ivanišević, te pregunto, ¿no sabía que ella dice, te cuento, te pregunto, porque sí, dale. Digamos, yo leí en alguna oportunidad que en esa operación, en realidad, cuando la duermen, digamos, le dicen, bueno, te vamos a operar de apendicitis, la duermen, la anestesian, y ahí viene un médico americano, un ginecólogo muy famoso, que hace... Sí, exactamente. Que hace el diagnóstico de cáncer de cuello y que ya estaban tomados una parte del útero. No, ahí estás mezclando dos hechos diversos. Cuando Ivanišević opera la apendicitis, detecta algo claro. Al palpar. Y cuando Evita despierta, le dice que debería ser sometida a estudios. Y ahí Evita lo manda lejos, digamos, ¿no? Sí. A mí usted no me toca porque yo no tengo nada, lo que pasa es que me quieren eliminar para que no me meta en política, le atribuye el propio Ivanišević. Estaba ese tema presente entonces. A Evita Perón. ¿Cómo? Estaba ese tema presente, digamos. Estaba la posibilidad de ella como candidata a vicepresidente, ¿no? Claro. Esa tensión política, y era una tensión política más allá de la enfermedad. Evita representaba
lo más duro del peronismo en ese momento, un rol que Perón le asignó de algún modo. Cuando Evita muere, el que empieza a ser cada vez más duro en su discurso es el propio Perón. Pero hasta que Evita vivió, ese rol más duro, con más adjetivación, con más agresividad contra la oligarquía, por ejemplo, Perón se lo dejaba a Evita y él aparecía como un poco más conciliador detrás de ella. Y para Evita era algo muy importante llegar a ser vicepresidenta. Evita luchó mucho por los derechos de la mujer. Claro. O sea, ya que hubiera voto femenino, algo inédito en la Argentina y que quedó para siempre. De más decir que esto eran reclamos viejos de movimientos feministas, especialmente de mujeres del socialismo como Moro de Justo, ¿no? Como Alicia Moro de Justo, quiero decir. Pero ella lo llevó a cabo, ella lo pudo llevar a cabo de la mano de Perón. Y para ella era importante seguir reivindicando esto. Fue una médica la primera que empezó a luchar por el voto femenino. Sí, ahora no recuerdo el nombre. A ver si algún oyente se acuerda o busca rápidamente en Google cuál fue la médica que empezó a luchar a principios del siglo por el voto femenino, que nos llame y que nos lo diga. Jamón, como dice el jamón. Bueno, entonces... en ese momento se produce el famoso cabildo abierto que le organiza la CGT en agosto del 51 para proclamar su candidatura a vice. De algún modo ahí ya hay una tensión entre Perón y Evita, que yo no magnificaría como hacen las versiones más que quieren poner a Evita contra Perón. Una forma de hacer fino el antiperonismo, digamos, el Perón malo y la Evita buena. Yo no coincido para nada en eso, en esto sigo bastante a Galazo, pero lo cierto es que allí ella por lo menos fuerza el hecho político de que la CGT y la multitud le reclame a ella ser la candidata a vice, y ella finalmente pide unas horas para decidir esto, y ahí deciden. Y en esas horas, ¿no? Sí. Es cierto, creo que en la película, no sé si será, digamos, me parece que en la película, es cierto que Perón le dice, le habla de la salud, que ella no tendría que aceptar por su tema de salud. Bueno, la película es una película, ficción. El diálogo íntimo entre ellos dos no lo sabemos. Esa famosa película es la Evita, ¿cómo es esta actriz tan famosa? Esther Morris. Cuyo guionista fue Feynman, José Pablo Feynman. Morris, bueno, Morris, ¿no? ¿Cómo se llama? Evita se llamaba, me parece. No, pero la película se llama Evita, pero la actriz. La actriz Qué mal estamos hoy. La que fue pareja de uno de los dos. Esther Goris. Esther Goris, que hace un papel fenomenal, ¿no? Sí. En esa película, pero y Perón era Víctor esto Laplace. Es un diálogo ficticio en donde o sea, Perón no dice que por el cáncer... Feynman, heredero de los 70, quiere acentuar la tensión entre Evita y Perón en ese diálogo. Feynman lo dice abiertamente, es algo que yo imaginé, es el acento que yo puse, que yo quise hacer. Pero lo cierto es que hasta ese momento ella era bastante consciente de su enfermedad en muchos diálogos con Perón y con sus colaboradores, cuando Perón le pedía bajar el ritmo, porque Evita solía estar hasta altas horas de la madrugada en la Secretaría de Trabajo, donde atendía reclamos particulares, reclamos sindicales, y ella no quería. En algún momento ella ha tenido frases con colaboradores: yo sé que estoy enferma, yo quiero seguir. Se supone que en octubre del 51 hay un diagnóstico preciso, y recién después, un mes después, o menos de un mes después, el 6 de noviembre del 51, llega este médico norteamericano, Pack, que la opera, pero ya tardíamente, ¿no? Aparentemente. Vamos a hacer un enganche con un médico ginecólogo, con Gustavo Lioy, que es el jefe de la sección de fertilidad del Hospital Posadas, ginecólogo, muy buen ginecólogo, que así enganchamos a ver qué pasa con el cáncer de cuello y cómo se previene el cáncer de cuello uterino
hoy y vamos a sacar la conclusión si a lo mejor en la época de Eva Perón, si se hubiera hecho los estudios para prevenir el cáncer de cuello, si hubiera tenido una posibilidad. Gustavo, ¿estás en línea? Donato Spacavento te habla aquí de AM del Plata. El nuevo columnista. El nuevo columnista. Porque son todos columnistas. Sí, somos todos columnistas. Me tengo que anotar ahí. Sí, claro, estás anotado ya. Bueno, decinos, ¿cómo se previene el cáncer de cuello uterino? ¿Es frecuente el cáncer de cuello uterino? Hoy día. No te escuché. Si el cáncer de cuello uterino en la mujer, hoy es frecuente. Hoy es frecuente, pero por suerte es mucho más frecuente la cantidad de cáncer que se detectan en forma temprana y que se puede hacer el diagnóstico y el tratamiento en forma temprana. ¿Y a partir de qué época se empieza a detectar, de qué época de la historia, digamos, ¿no? Se empieza a normatizar y se empieza a trabajar en la detección precoz del cáncer de cuello? Mira, más o menos a mitad digamos en la segunda parte del siglo pasado, pero más o menos puntualmente en la época de los 70 o un poquito antes, se empieza a hacer, es el boom del cáncer de cuello, de la detección del cáncer de cuello uterino, que más lo que más la gente conoce es el Papa Nicolau. Claro. Una forma pero la técnica viene de principio de siglo del famoso señor Papa Nicolau. Papa Nicolau es el apellido de quien detectó cómo ver una forma de tinción, que es como se miran las células al microscopio, que en verdad es eso, porque muchas personas piensan que hacerse un Papa Nicolau es para ver si tienen flujo u otras cosas. En verdad, el Papa Nicolau es la tinción de las células que se toman del cuello del útero o de otra cosa, porque la tinción es para cualquier cosa, y con esa tinción uno puede ver si las células son de formas normales o alteradas o malas o cancerígenas. Entonces, con una forma muy sencilla que se toma con una paletita con un bajalenguas incluso, se esparcen sobre un vidrio y eso lo ve el citólogo, una persona que se dedica a ver eso por microscopio, y le informa al médico: mira, acá tenés células normales, tenés células inflamadas, que hay que tratarlas y después, o tenés células sospechosas o también, lamentablemente, células cancerígenas. Ahora, una consulta para que todas las mujeres que están escuchando entiendan. Cuando uno va al ginecólogo o a la ginecóloga y hace, muchas veces le hace ese tipo de revisiones en el momento, uno en ese momento está haciéndose un estudio para determinar si tiene o no, porque está bueno aclararlo, porque si no... Es eso lo que muchas veces también les explico. Involucra al principio, digamos allá por los ponerle 60, 70... 80 más o menos todavía había, existían el ginecólogo que iba con su vidrio atrás al consultorio y lo hacía él mismo. De hecho, todavía en ginecología se estudian las células, pero obviamente por la cantidad y la importancia que eso informa, se dedica a una persona en especial, que usualmente está ahora absorbida por la gente que hace anatomía patológica, los patólogos o citólogos. Entonces ellos se dedican, o sea, yo te tomo a vos el Papa Nicolau, ese vidrio lo preparo y más o menos en 1 o 2 días va al patólogo. El patólogo lo lee y en más o menos una semana, 10 días, me lo devuelve. Y ahí tengo el informe. Lo que primero veo yo es la colposcopía, por eso el PAP y colpo. Claro, por eso, para explicarle bien a la señora que está en casa. La colposcopía es ver, es el colpos, la vagina es verla. El Papa Nicolau es la tinción de las células que acabo de tomar. Entonces sumo lo que yo miro, qué cosa en Estados Unidos se hace, o sea, no se hace así, ahora les explico. Y yo veo la colposcopía y ahí incluso ya puedo prever si hay algo raro. Y después, en el Papa Nicolau, confirmo o aparece algo que no lo veía. En Estados Unidos, por ejemplo, que esto es a favor de nosotros, en Estados Unidos lo toma es como que voy al laboratorio, va un X, me toma el Papa Nicolau y me lo manda a estudiar. Y después, si hay algo raro, recién va a un colposcopista. Claro. Acá en Argentina nos formamos todos como colposcopistas, entonces todos los médicos, no somos técnicos, toman el Papa Nicolau. Entonces, es una ventaja. Y el tema digamos, volviendo al tema de Evita, de la época, de los años 50, sí.
En esa época no se lo relacionaba el cáncer de cuello uterino con el virus, el papilomavirus. No, de hecho, y para ser más exacto, realmente hay una frase que decimos, todos los HPV no tienen cáncer de cuello, pero casi todos los cánceres de cuello tuvieron HPV. Cada vez más se está viendo la relación directa, cada vez más. Hay técnicas que cada vez ven mucho más específicamente. Se dice que de ADN. Que el 100% del 100% de los cánceres de cuello, el 90% tuvo HPV. Tal cual. Y cada vez más se está viendo la relación entre distintos tipos, nombres y apellidos de HPV en relación al cáncer de cuello, ahora con las nuevas técnicas de superdetección. Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud propuso hace unos años, en forma gratuita, la administración en las chicas de 12 años, la vacunación de la vacunación contra el HPV. Claro, o sea que yo estoy deduciendo, ¿no? Digamos, pensando que, digamos, si una mujer como Eva Perón en los años 50, te meto Galante para ir cerrando la nota, ¿no? ¿Cómo no? Vamos cerrando, Gustavo y Galante, vamos cerrando la nota, a ver si esta síntesis es posible. Si a Eva Perón, digamos, más allá de las presiones políticas y de lo que significaba el secreto de su enfermedad y lo que es un paciente VIP, entre comillas, very important patients, que es toda una situación. Los pacientes con mucha exposición pública generan problemas bioéticos a los médicos y que hay que vencerlos, y que una mujer como Eva Perón, con el poder que tenía y con el carácter que tenía, probablemente haya inhibido a lo mejor a los médicos a decirle la verdad en su momento. Pero supongamos que si Eva Perón le hubieran hecho un estudio de HPV precozmente, si se hubiera instalado ya en ese momento, como fue a partir de los años 70, más rutinariamente y más científicamente, el Papa Nicolau, después a partir de las relaciones sexuales, es muy probable que a lo mejor no hubiera fallecido de cáncer de cuello. ¿Es cierto esto? ¿Podemos dejarlo como hipótesis? Desde el punto de vista histórico, sí. ¿Y desde el punto de vista médico, Gustavo? Sí, pero no, eso seguro. Digamos, lo que lamentablemente tuvo Eva Perón fue un mal diagnóstico. Lo más probable es que quizás haya tenido signos que en la vorágine de la vida no les prestó atención, como pérdida de sangre durante las relaciones sexuales, dolores pélvicos, que quizás no le prestó atención y que también se dejó estar y no consultó, quizás, o los médicos, quizás porque no era tan habitual. Acordémonos que antes a las pacientes se las revisaba debajo de una sábana. Sí. Claro. Y bueno, entonces era algo que no era de frecuencia, sí, pero ya diagnosticaban cosas terminales, o sea, no era la prevención, lamentablemente. Bueno, Gustavo Lioy, ginecólogo, jefe de la sección fertilidad del Hospital Posadas, muchísimas gracias. Profesor Galante, profesor de Historia de la UBA, también muchísimas gracias por ¿Me permitís un subrayado último? Final de 15 segundos. De 15 segundos. En esa época el cáncer casi no se pronunciaba. Lo que dijo el doctor recién de las dificultades para tratar a las mujeres en la zona vaginal era un fenómeno común y corriente, y más que un mal diagnóstico, quizás no hubiera habido un diagnóstico porque Evita se negaba a ser atendida, quería negar su enfermedad. Eso sí, un mes después de que ella renunció a la vicepresidencia de la Nación, más por presiones políticas que por la enfermedad, es decir, los militares presionaban y después hubo un intento de golpe, un mes después ella tuvo que suspender sus actividades por varios días por anemia. Eso decía el comunicado oficial. Bueno, terminaron los 15 segundos. Muchísimas gracias, Galante. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que, bueno, hicimos una síntesis y mezclamos la historia con la salud, que es el sentido de esta columna. Muchas gracias por haber estado en Chequeo General. Chau, sí.